Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Bienvenidos a una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, donde los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí transmitiendo para ustedes a través de los micrófonos de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, primero en la capital de la República Mexicana, por supuesto, luego en algunas partes del país donde nos permiten entrar, ya que la competencia con los autos es feroz y ganan normalmente los autos. Tercer lugar, en muchas ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, donde aún no hay todavía un muro electrónico que impida la comunicación. También estamos en Canadá, en Puerto Rico y por supuesto en todo el mundo a través de Internet, en la página www.radioformula.com.mx, donde pueden ustedes seguirnos paso a paso, no solamente en la emisión en directo, sino también a través del podcast que ahí mismo se encuentra para escucharlo nuevamente cuando ustedes lo deseen, o si no lo pueden oír en vivo, pues ahí pueden recurrir a él para ponerse al día en lo que vamos aquí platicando y diciendo. Naturalmente les recuerdo, como siempre, el teléfono multilínea, que es el 5166-3403, la ALA Nacional e Internacional 01800-800-0103, el correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com, el Facebook Villalpando y la historia, estas dos últimas las vías más rápidas para comunicarnos, como siempre, pero hoy no habrá comunicación porque se trata de un programa grabado. Esta vez pido mil perdones, ofrezco mil disculpas, pero estamos de puente patrio, en virtud de que se nos adelanta el día lunes 20 de marzo, que es de asueto por ser el tercer lunes de cada mes en virtud del natalicio de Benito Juárez, y yo confieso que he aprovechado para dos motivos. En primer lugar, tengo el honor de ser el orador de la conferencia magistral sobre Juárez, precisamente allá en Oaxaca, en la capital del estado de Oaxaca, así que desde este sábado en la mañana partí con toda la familia hacia el estado bellísimo de Oaxaca, donde además tengo tantos amigos y que es tan bonito y que me gusta mucho, así que voy a aprovechar 2 o 3 días para estar en esa bellísima ciudad y el martes poder en la tarde hablar sobre Don Benito, tema que trataremos la siguiente semana, ya para el día 24 de agosto, de marzo que estemos por aquí, platicaremos ya sobre Don Benito Juárez, así que hoy, amigas, amigos, una disculpa por no ser el programa en vivo, en cuanto me sea posible también responderé sus amables comunicaciones, correos, mensajes a través del Facebook y prometo estar al día y al corriente. Y la semana que entra, si Dios lo permite, estaremos aquí de nueva cuenta en vivo. Bueno, hoy 18 de marzo, por supuesto, repetiremos también o continuaremos con la serie que iniciamos hace 8 días sobre la guerra de Texas, el cómo perdimos Texas con J y cómo se volvió Texas o Texas con X, es decir, lo que sucedió en el año de 1836. Pero ya sé que alguien me va a preguntar que por qué no aproveché el día de hoy, justo 18 de marzo, para hablar de la expropiación petrolera, aquel acontecimiento que sucedió en 1938 bajo el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, que hizo viable y vigente el mandato constitucional de que la soberanía de los recursos naturales y del subsuelo son de la nación, expropiando en esa ocasión a las diversas compañías petroleras extranjeras que estaban asentadas en México, particularmente en la zona de la Huasteca, en la zona veracruzana, tabasqueña, tamaulipeca. Pero no vamos a hablar de eso porque es una de esas historias, yo no sé si fallidas, de México o no. El tiempo, que es el sabio juez en todas estas cuestiones, finalmente dirá quién tenía la razón, si Lázaro Cárdenas al expropiar o Enrique Peña Nieto al permitir con la reforma energética que aprobó el Congreso de la Unión. Y el Congreso, el poder constituyente permanente, no es obra de un solo hombre. Él la inició, presentó la iniciativa, pero fue discutida en las cámaras de diputados, senadores y después aprobada por la mayoría de las legislaturas estatales. Ahí se decidirá si era correcta o no. ¿Cuándo? Con el paso de las décadas. No es una cuestión que ahorita debamos ponernos a debatir si fue acertado o no la decisión de permitir nuevamente, como antaño, la participación de empresas privadas y de empresas extranjeras en la explotación de nuestro petróleo. A lo mejor sí, a lo mejor no. No lo sabemos y no es cuestión de ponerse con posturas ideológicas, sino con los resultados fríos que arrojen los números en el futuro. Ahorita es muy pronto para saber quién tiene la razón. Por esta
Por esta cuestión, como no sabemos quién es el que finalmente ganará en este certamen del juicio de la historia, si don Lázaro o don Enrique, no podemos hacer ningún tipo de aseveración por lo pronto. Simplemente, eso sí, sé que causa mucho malestar y dolor, sobre todo a las generaciones de mexicanos que como yo, quizás un poco más jóvenes, y más los que son mayores que mi persona, pues que fuimos educados en la idea y en la creencia de que el petróleo era de los mexicanos. Esta tradición, esta conseja, pues ya no es real. Pero tampoco fue nuestro nunca, ¿eh? También no nos hagamos ilusiones y nos rasguemos las vestiduras, porque bien sabemos que el petróleo no era nuestro, sino era del Estado mexicano, particularmente del gobierno de la República y especialmente de una empresa monstruosa que todos sabemos ha costado muchísimo dinero a México y que es un modelo precisamente de ineficacia. Pemex, para decirlo con toda claridad. Pero esto, pues, repito, le vamos a dejar el juicio a la historia, porque hubo una gran reforma, muy valiente reforma, a mi juicio, en materia energética. Yo no sé si es acertada o no. Repito, eso lo determinará el tiempo futuro, cuando los números fríos nos den resultados. Se aumentó la productividad, se aumentó el nivel de vida, fue suficiente la gasolina para todos, se bajó el precio. Ahorita no está pasando nada de eso. Bueno, esperemos, y hay que darle oportunidad también a que las cosas tengan su lugar y que la marea de la historia avance para que hagamos algún juicio que, repito, sucederá en varias décadas. Ahorita todavía no. Así que con esto, pues esquivo el tema del 18 de marzo para entrar de nueva cuenta a lo que estamos platicando, que es la guerra de Texas. Déjenme recordar simplemente, cuando llega Santana a San Antonio, allá en San Antonio de Béjar, donde hay una antigua misión española, donde hay una población mexicana, en donde inclusive los tejanos ya en plan insurreccional se han apoderado de esta misión, ya han puesto o han establecido un fuerte militar, pues el ejército mexicano ya llegó francamente cansado. Creo que dije la semana pasada que trasladar a la tropa desde el Bajío mexicano, particularmente de San Luis Potosí, donde es el punto de partida, y llevarlo a pie, a través del invierno, cruzando y atravesando estas extensas llanuras y planicies desérticas del norte de México y después ingresar también a las llanuras tejanas en los meses de diciembre, enero y febrero de 1835 y 1836, fue una verdadera criminalidad oficial. Mal vestidos, mal calzados, mal comidos, mal armados, mal abrigados, los 6,000 soldados mexicanos padecieron lo indecible para poder andar a través de esta situación climatológica totalmente adversa y llegaron francamente muy mermados y cansados y agotados a San Antonio, donde se enteraron que justamente en las afueras de la población, en San Antonio de Béjar, la misión, una misión antigua religiosa, allí se habían atrincherado los tejanos a las órdenes del coronel Travis y con él los coroneles Bobby y el coronel David Crockett. Personajes todos ellos, francamente, pues ideales para las películas norteamericanas que hemos visto. Inclusive hay una reciente sobre el Álamo, hay otra, la tradicional y clásica de John Wayne sobre el Álamo, en donde naturalmente ellos son los campeones de la libertad, los seres que vienen a luchar por la defensa de los intereses de los buenos, de los servidores de Norteamérica, de los hombres libres. Claro, tenían esclavos, pero eso no lo dicen. Y estos son los hombres a los que se va a enfrentar Antonio López de Santana. Unos 200 literalmente aventureros norteamericanos, muy pocos de ellos colonos, los demás se habían llegado en forma pues apenas subrepticia e irrumpiendo la frontera al momento en que Texas declaró su independencia, asusados por el presidente Andrew Jackson, asusados y estimulados por el general Samuel Houston y por supuesto con la idea de hacerse de tierras. No crean que eran hombres cultos y educados, no, eran la peor escoria norteamericana que venía, porque allá también hay pobres, miserables, que venía con el ánimo de hacerse de tierritas para salir de la extrema miseria en la que vivían, y esto les va a permitir, o va a ser el estímulo necesario para que ingresen a las filas de lo que se llama el ejército tejano, el ejército rebelde, que va a luchar
por su independencia y por la libertad frente al tirano Antonio López de Santana y los invasores, para ellos, soldados mexicanos. Esto pues va a acontecer ya en el mes de marzo de 1836 y en abril, cuando se va a dar la primera gran batalla, en la que simple y sencillamente la fuerza numérica de las tropas mexicanas, casi 6,000 soldados contra los 200 insurrectos tejanos, piratas en realidad norteamericanos que estaban en esa misión encerrados, pues van a ser irremediablemente derrotados. Por supuesto, en las historias de ellos, inclusive hay hasta una tradición que forma un grupo que se llaman las Damas Hijas de la Revolución de Texas o Hijas de la Independencia de Texas. Bueno, se sienten que es algo así como la gran hazaña de las Termópilas, cuando los espartanos resistieron el ataque de los bárbaros y prefirieron morir a entregarse. Bueno, para ellos es casi lo mismo. Para ellos se trata de una verdadera epopeya digna de mejor suerte, porque son los héroes del Álamo. Y remember el Álamo, decían ellos. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí de vuelta, amigas, amigos, este segundo tramo del día de hoy de la historia que quiero vivir. Un programa en esta ocasión grabado, por lo cual ofrezco mis disculpas, porque aprovechando el puente patrio con motivo del natalicio de don Benito Juárez, estoy en la ciudad de Oaxaca, en donde el próximo martes, justamente día 21, el mero día del aniversario, tendré el gusto y el honor de ser el conferencista oficial en una conferencia distinta, que ya les platicaré la semana que entra, porque tengo una teoría muy singular que puede aplicarse a nuestro tiempo sobre lo que hizo Juárez y cómo debemos ver a Juárez. Más allá de que hay quien lo odia, que hay quien lo alaba, yo creo que tiene otro papel distinto que nadie se ha puesto a pensar en él, y voy a tratar de hacer aquí la semana que entra un breve esbozo de la conferencia que voy a impartir. Seguramente se van a escandalizar varios oaxaqueños, pero de todas maneras la voy a dar, porque tengo una visión muy especial, muy singular. Para mí no es ni héroe ni un traidor, es un hombre político, lo cual es diferentísimo a cualquier tipo de calificativo y etiqueta que se le quiera colocar. Tengo que aprovechar además que me dan el micrófono, lo cual es sorprendente que en un acto oficial me lo otorguen. Normalmente siempre me lo han negado, pero esta vez hay apertura, por lo visto. Quizás ya tengo las suficientes credenciales como para poder hacer uso de la palabra en eventos gigantescos, y entonces, bueno, pues voy a aprovechar la ocasión para hablar de un Juárez diferente, de un Juárez político que, ya lo verán ustedes, mis conclusiones los van a sorprender. Pero esto ya lo platicaremos la semana que entra. Por hoy pues estamos hablando de la guerra de Texas, de cómo perdimos Texas con J y cómo se convirtió en Texas o Texas con X. Y decíamos hace un momento que la primera batalla seria va a ser en el Álamo, en donde Antonio López de Santana pues va a atacar a los insurrectos que están fortificados en la misión en San Antonio de Béjar, llamada también el Álamo. Allí los norteamericanos al día de hoy han hecho un museo, supongo que todavía existe, yo no he ido hace ya más de 20 años, después de que me suspendieron mi visa, pues no he vuelto por allá. Pero tienen un museo en el cual hay un culto clarísimo. Luego dicen que nosotros tenemos cultos por la historia de bronce, bueno, la de ellos es peor todavía. Creo que tienen hasta el tabique donde recargó su cabeza David Crockett, que por cierto era un aventurero, había sido diputado en Estados Unidos por Tennessee, muy amigo del presidente Andrew Jackson, un hombre de estos que se dedicaban a matar indios y a cazar castores y animales, es decir, un auténtico de estos salvajes colonizadores norteamericanos que tanto les gustan para las películas de héroes y villanos, que allá les encantan, con su gorrita de castor, una gorra muy particular que se volvió famosa después en la televisión con una serie de un personaje que era como él, pero no era él, Daniel Boone, ustedes se acordarán de mi edad. Pero finalmente, pues una historia de estos hombres ambiciosos y aborazados que vieron en Texas la oportunidad de salir de pobres, así de claro y de completo. También al mismo tiempo, recordemos que están frente a un enemigo mexicano que tiene dos características muy propias de lo que somos nosotros. En primer lugar, es un ejército que llega cansado, agotado, mal armado, mal municionado, mal vestido, mal comido, mal reclutado, casi todos forzados por la leva. Y es un ejército además que llega al mando de un general auténticamente un fanfarrón. Fíjense, ya lo comentaba yo en la emisión pasada, pero vale la pena recordarlo.
cuando parte de San Luis Potosí, cuando se dirige hacia Texas, hace una declaración de estas que nos gustan mucho a los mexicanos porque nuestros políticos dicen frases que verdaderamente son para ponerse en un marco de oro. Dijo Antonio López Santana cuando salió con su ejército para sofocar la revuelta tejana, que la frontera de los Estados Unidos con México, él la iba a fijar junto a la boca de sus cañones. Sí, cómo no. Pero bueno, allá va atravesando el desierto con soldados, un general totalmente fanfarrón. Cuando llegue se da cuenta que los rebeldes están encerrados, pues se dedica a reponer a su ejército, a que descanse ahí en la ciudad de San Antonio. Inclusive ahí se cuenta que se enamoró de alguna chica y que, pues quizás una leyenda negra, le trataron de inventar después, que para aprovecharse de ella y seducirla porque su mamá no quería consentir que acompañara al general demasiado tiempo, solamente si se casaba con él, y dicen que hasta un sacerdote le consiguieron, o a alguien disfrazado de sacerdote, que es lo peor, para fingir una boda, para que Santana pudiese disfrutar de los encantos de la chica y después abandonarla. Son patrañas, pero es parte de esta mala fama que le han creado particularmente nosotros, pero también en los Estados Unidos de América, en donde, como sabemos, siempre requieren a un enemigo, a un tirano al cual vencer. Y en este caso, en la historia tejana, el tirano es Antonio López de Santana. Cuando finalmente se decide, en un par de días, Santana ataca y asalta literalmente la misión del Álamo. Ahí serán derrotados muy fácilmente los insurrectos tejanos. Ahí va a encontrar la muerte Travis, el comandante, que era un abogado frustrado que estaba al frente de ellos, David Crockett, el aventurero, el otro más, James Bobby, que era otro también de lo peor, un matón de realidad de cantinas, pero que se había vuelto muy famoso porque había inventado un cuchillo para destripar gente, imagínense, para eso lo quería, para sus peleas cantineras, estas muy típicas de las películas del medio oeste norteamericano. Y finalmente, bueno, todos son derrotados, la mayoría mueren en el combate, pero algunos sobreviven. Y aquí viene lo interesante del caso, que va a provocar un odio enorme de los tejanos y que lo van a aprovechar como bandera de guerra, porque después van a gritar a todo el tiempo: Remember the Álamo, recuerden el Álamo, como una especie de gran agravio. Es casi recuerden las Torres Gemelas, ¿no? Así son ellos, les da, o recuerden el Maine en Cuba, les da por tener este tipo de eslogans de guerra, recordando siempre alguna afrenta que hayan recibido o que supuestamente recibieron, porque aquí era territorio mexicano, pero ellos creían que estaban en su patria y que le iban a independizar. En fin, son las creencias de los Estados Unidos de América. Y pasó que Santana, cuando tiene ya la victoria en su mano y recuenta a los prisioneros, los separa en dos clases: aquellos que les va a perdonar la vida, que son las mujeres, los niños, y fíjense bien, los esclavos negros que tenían estos personajes derrotados. Todos tenían esclavos. Eso, por supuesto, no aparece en las películas ni en las historias, pero todos traían sus hombres de color, sus africanos o descendientes de africanos, que eran esclavos, y Santana los libera a todos. Y en cambio se queda con los hombres que combatieron y que fueron capturados en el combate, después con las armas en la mano, entre ellos a David Crockett. Y recuerden, amigos, que creo que lo comentamos la vez pasada, que Santana parte a la guerra acompañado en sus alforjas de un decreto que dictó el Congreso mexicano, en el cual ponía fuera de la ley a todos aquellos ciudadanos de otras naciones con las cuales no estaba en guerra la República Mexicana y que sin embargo estaban peleando en contra de las autoridades legítimas de México. Esta es una clara definición de lo que estaban haciendo los norteamericanos que se habían infiltrado en Texas, que no se habían naturalizado con el procedimiento que ya platicamos hace 8 días, y que sin embargo estaban allí con las armas en la mano peleando contra el gobierno y contra el ejército mexicano. Estos hombres son técnicamente piratas, porque México no estaba formalmente en guerra con los Estados Unidos de América, aunque sí lo estábamos, porque finalmente sabemos que la iniciativa, el influjo, el apoyo de Estados Unidos hacia los insurrectos era evidente, pero formalmente no había guerra. Por lo tanto, estos hombres podían ser considerados como piratas, y en esta ley se va a apoyar a Antonio López Santana para fusilarlos, inclusive al tal David Crockett. Y lo mismo va a pasar en un poblado casi a la orilla del mar, en un lugar que se llama Goliath,
en donde las tropas mexicanas que venían de Yucatán, tema que ya platiqué hace 8 días, que habían sido embarcadas, un batallón de yucatecos, 300 soldados que habían sido subidos en barquitos y desembarcados en Galveston, se enfrentaron también a los hombres tejanos insurrectos del coronel Fanning. Bueno, a este hombre también lo derrotan en Goliat. Aquí fue la batalla a campo abierto, pero sin embargo los generales mexicanos muy atinadamente y los soldados yucatecos con los que combatían lograron cercarlos, los derrotaron y como había tantos prisioneros, pues le preguntaban a Santana, ¿qué hacemos? Y Santana ordenó, cumplan con la ley. La ley la había dictado el Congreso, así que fusilaron en Goliat a todos los cautivos prisioneros tejanos que allí tenían, y esto pues también va a provocar la ira de los tejanos y de los norteamericanos que estaban apoyándolos. Y sucede algo muy peculiar, fíjense, teníamos ya dos victorias, la de Goliat y la del Álamo. ¿Qué hace un mexicano ante la victoria? Pues afloja el paso, afloja el cuerpo, se relaja y Santana, que era un prototípico mexicano de aquel tiempo y quizás también de ahora, pues ya piensa que ya ganó la guerra y la campaña. Porque en efecto, aparentemente los tejanos salieron huyendo, se desperdigaron y Santana, pues muy confiado, pensó que ya había librado los grandes combates, que con estas derrotas ya había sido suficiente, que el general Urrea, que estaba al mando de los yucatecos en Goliat, había afianzado el camino de la costa, que él había limpiado la parte del centro de San Antonio, y entonces pues ya podía tranquilamente dividir a su ejército y salir a hacer algunos trabajos de persecución y de policía en realidad para acabar con los últimos brotes de rebeldes tejanos. Pero se confió absolutamente, se relajó, ya decidió que él era ya el héroe, recuerden que se sentía el Napoleón del Oeste en este tiempo, y salió en persecución, pues con unos cuantos soldados, totalmente dispersado ya su ejército, porque el señor estaba absolutamente seguro ya de la victoria. Y los tejanos parecían en efecto derrotados. De veras corrían y corrían y corrían, pero de esto hablaremos en un momento más. Ya estamos de nueva cuenta aquí, amigas y amigos. Este es el bloque del día de hoy, de este sábado 18 de marzo, que estamos grabado, en un programa grabado en esta ocasión, en virtud de que ando por Oaxaca, lo cual pues ofrezco mi disculpa y primero Dios estaremos aquí ya en vivo la semana que entra para hablar justamente de Don Benito. Pero por hoy estamos a través de esta posibilidad de la grabación para no dejar de acompañarlos y prometo, en cuanto me sea posible, responder sus amables comentarios, ya sea por el correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com o en el Facebook Villalpando y la Historia. Estamos platicando, eso sí, esta interesantísima epopeya de Texas, desde el punto de vista que se quiera ver, en la cual, pues Santana, después de haber obtenido un par de triunfos, tanto el de Goliat, que lo condujo el general Urrea, pero el del Álamo, que él personalmente dirigió, se va a sentir tan confiado y tan seguro, sobre todo ante la evidencia de que los tejanos parecen asustados y que están huyendo. Efectivamente tenían temor. Efectivamente habían sido diezmados y habían perdido 200 en Álamo y 200 más en Goliat, y el ejército tejano no alcanzaba los 1000 hombres. 900 y picos tienen el reporte que yo conozco, todos ellos al mando del general Samuel Houston. Santana cuenta con 5000 más o menos, ya han muerto muchos soldados, tanto de frío como en los combates, pero a pesar de la superioridad numérica decide dividir sus tropas, lo cual es un error garrafal, y él al frente de una columna de unos 900 soldados también, se dedica a perseguir a lo que considera el gobierno de Texas. Efectivamente, los tejanos cuando declaran su independencia han constituido un gobierno, han elegido a un presidente, David G. Burnett, pero también eligieron a un vicepresidente. Y fíjense qué curioso, el vicepresidente elegido es un mexicano, yucateco para más señas, Lorenzo de Zavala, el hombre que había sido antes, tiempo atrás, 12 años pasados, presidente del Congreso de 1824 que nos dio la Constitución. Este hombre traiciona a México y se pasa al lado tejano. ¿Por qué traiciona a México?
Pues miren, la razón es muy sencilla de explicar. Yo he podido, a través de esta experiencia histórica de estudiar las relaciones México-Estados Unidos y los conflictos que hemos tenido con ellos, he tenido la oportunidad de dividir a los mexicanos en tres tipos. Hay algunos que verdaderamente se oponen totalmente y defienden a la patria y se mueren en el campo de batalla, tanto económico como comercial, como de inmigración, como de militar en último caso, con tal de ver libre a México de los Estados Unidos. Hay una gran mayoría de la población que es verdaderamente indiferente ante estos temas, no le tiene sin cuidado lo que pase, pero hay también una minoría, quizás no tan minoría, de adoradores de los Estados Unidos, que los ven con una admiración, respeto y envidia, y que mueren por ir a Disneylandia, con todo respeto lo digo, y que quieren naturalmente que sus hijos estudien allá, y que aspiran a poder viajar a Estados Unidos cada vez que pueden, incluso algunos dolidos, por ejemplo, en ciertas ciudades norteñas, cuyo nombre no diré, pues ustedes saben cuáles son, dolidos porque la frontera no la extendieron hasta ellos para poder pertenecer al otro lado. Sí hay mexicanos de esos, ¿eh? Y también hay de los otros, y hay una gran mayoría indiferente. Bueno, Lorenzo Zavala es quizás el primer mexicano de esos adoradores arrodillados de los Estados Unidos. Es autor de un librito muy famoso que se llama Un viaje a los Estados Unidos, en donde cuando lo publica en México regresa a cantar admirado todas las maravillas que vio allá, desde los ómnibus de caballos, las avenidas bien trazadas, las calles tan rectas de la ciudad de Nueva York. Bueno, todo es maravilloso y perfecto. Y él es el presidente del Congreso de 1824. Y él escribe el preámbulo a esa constitución, en donde nos dice estas palabras terribles: mexicanos, si quieren ustedes ser felices como la nación del norte vecina, tenemos que ser como ellos. Recuerden, amigos, eres el que es tan imitador de los Estados Unidos quien propone el nombre oficial de nuestra patria, el que nadie usa y que nadie ha usado casi en 200 años, pero cuyo nombre es oficial y así se llama literal y legalmente en nuestro país, aunque nadie lo use. Copiado exactamente igual del nombre de su país admirado. Si allá se llamaba o se llama Estados Unidos de América, aquí nos llamamos, por culpa de este señor, Estados Unidos mexicanos. Porque si queríamos ser felices teníamos que ser como ellos, hasta en el nombre del país. Y quería y rogaba al cielo que tuviéramos Washingtones, como él decía, para que vinieran a gobernarnos, no la sarta de gobernantes que hemos tenido, supongo que no tendría razón. Pero este hombre se ofrece como voluntario, se va a Texas del lado de los tejanos y es electo vicepresidente de Texas. Y tras él, tras Burnett, tras él, tras el Congreso tejano, va a Santana, pasa a una población que se llama González, luego otra que se llama Harrisburg, ya de puros colonos, y sigue persiguiéndolos hasta que llega un buen día a un lugar que se llama San Jacinto. Sabe que ahí cerca está Zavala porque Lorenzo Zavala tiene una hacienda justamente allí en San Jacinto, en un lugar donde se junta el río San Jacinto con el arroyo Búfalo, que es un arroyo bastante caudaloso. Ahí tiene una casita y un pequeño rancho, una heredad, Lorenzo de Zavala. Ahí está refugiado él y el gobierno tejano. Y Santana, pues muy confiado, a la vista de esta hacienda, decide ya acampar y descansar. Está muy cansado él y sus soldados, según dice, porque pues, han venido después de la victoria del Álamo, sin descanso, han venido recorriendo todo Texas, ya están muy cerquita de la actual población de Houston, ya están muy cerca de la desembocadura del mar, y entonces ahí pues han decidido montar un campamento, y sus soldados le dicen: oiga, general, pero creo que ahí enfrente están los tejanos. Sí, pero los tejanos están huyendo y están atemorizados por nosotros, vamos a descansar un rato. Llegan a este campo, a esta planicie, como a las 10 de la mañana, montan las tiendas de campaña, comienzan a cocinar el desayuno, el almuercito, que los frijolitos, que la cecina seca que llevaban. Comienzan algunos inclusive a quitarse el uniforme para aprovechar el agua de ese arroyo y rasurarse con este tipo de afeitadas de antes, que es con navaja y que se requiere una jofaina con el agua, en fin. Como si estuvieran de vacaciones, como si estuvieran en un picnic, en un día de campo, ponen hasta las tiendas de campaña y Antonio López de Santana, el general en jefe, se va a descansar. Él en sus memorias va a explicar que la fatiga era tanta
que lo venció el sueño y el cansancio, y se quedó dormido. Pero los que no estaban dormidos eran los tejanos, que estaban al otro lado del arroyo, que estaban escondidos entre las arboledas de la casa de Lorenzo de Zavala, y allí estaba Samuel Houston con sus 900 soldados, que ante sus ojos y para su sorpresa, lo cual es verdaderamente esta suerte que tienen los norteamericanos para las batallas, ante su sorpresa, ellos con buena suerte y nosotros con nuestra torpeza, una torpeza inaudita, se da cuenta Houston de que los mexicanos están desprevenidos, confiadísimos, que las guardias están somnolientas, que todos están ocupados en otros menesteres, algunos durmiendo a pierna suelta como Santana, otros seguramente cocinando, rasurándose, lavando su ropa, en plan, francamente, de día de campo. El general Torrejón, un mexicano que estaba ahí como segundo al mando, se da cuenta y trata de organizar los servicios de guardia, pero los centinelas les tiene sin cuidado todo porque se están viendo que el general jefe ya se retiró a dormir. Y hace un sol tremendo, y hace un calorcito así muy rico, y todos están cansados, pero los centinelas están totalmente distraídos, y de pronto, comienza el ataque tejano. Los sorprenden literalmente con las flojera en la mano, como al tigre de Santa Julia, muchos desarmados, muchos aún sin uniforme, otros dormidos, no hay casi un tiro que se dispare, los tejanos pueden matar a su sabor a los soldados mexicanos, Santana alcanza a despertar, sale huyendo del lugar, afortunadamente sus ayudantes luego le ponen un caballo y puede escaparse, pero la derrota es total y absoluta. Al día siguiente, Santana es capturado y fue llevado ante la presencia de Samuel Houston, que en la refriega había recibido una herida, no de bala, se había lastimado al caerse el caballo, o algo le pasó en el caballo, traía un tobillo luxado, entonces no podía incorporarse, estaba tendido abajo de un árbol, llevaron a Santana preso. Primero Santana quería pasar desapercibido, pero sus propios soldados cuando lo van viendo, pues todo el mundo se ponía de pie, Alteza Serenísima, señor presidente, señor general. Y naturalmente pues lo identificaron fácilmente, lo llevan ante Santana, y Santana todavía tiene la osadía ridícula de decirle a Houston que se pusiera de pie porque estaba frente al Napoleón del Oeste. Imagínense qué grado de ridiculez llegan nuestros generales de aquel tiempo, tan pomposos, tan fatuos, que todavía exigía trato digno de quien lo había vencido, lo había capturado, después de una batalla tan vergonzosa que sacó quizás lo peor de las virtudes mexicanas: la inexperiencia, la improvisación, la falta de totalmente de cuidado, la incredulidad inmensa de las órdenes y de las nociones básicas del arte de la guerra. Ahí perdimos todo, todo. Y lo peor de todo es que capturaron al comandante en jefe, que era presidente con licencia de los Estados Unidos mexicanos, como les gustaba llamarse ya entonces, y que además también pues estaba al mando del ejército de operaciones en Texas. Cuando lo presentan a Houston, Santana, pues muy soberbio, dice estas palabras, pero al mismo tiempo los tejanos, que quieren sangre, quieren venganza por lo del Álamo, comienzan a gritar: ¡mátenlo! Pero volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, en este último tramo del día de hoy, de la historia que quiero vivir. Un programa grabado, como ya lo comenté, porque andamos en la ciudad de Oaxaca, para hablar sobre Don Benito el mero día 21 de marzo, día del natalicio del Benemérito de las Américas. No me tocará, afortunadamente, dar la conferencia, pues le llaman magistral, pero bueno, la conferencia en la cual tendré el gusto de exponer algunas teorías novedosas sobre Don Benito, que algunos gustarán, otros van a molestar, pero bueno, esa es la libre interpretación de la historia, de eso se trata. Pero estamos hablando y vamos a terminar el tema de Texas. Decía yo hace un momento que después de esta penosísima y vergonzosa batalla de San Jacinto que perdimos por nuestra falta de cuidado, por la improvisación, por el desdén, por el desorden mexicano típico, que en plena crisis se puso a dormir hasta el presidente de la República con licencia y general en jefe del ejército, y que todos los soldados siguieron su ejemplo, y se volvió aquello una anarquía absoluta en el campamento, y esto lo aprovechan los tejanos y nos derrotan.
Santana capturado es objeto de la vejación de los tejanos. Quieren venganza porque a muchos amigos los fusilaron en Goliat, a muchos otros los mataron en el Álamo y quieren venganza. Y entonces, ante la presión, pues Houston, que estaba escuchando nada más las voces de ahórquenlo, mátenlo, hay que lincharlo. Houston, que es un hombre muy inteligente. Digo, es un bandido inteligente, pues. Él venía a robarse un territorio y lo consiguió. Es un hombre que se da cuenta que Santana tiene un valor, no económico, sino un valor político. Porque resulta ser que nosotros creemos, los mexicanos, ser únicos en el mundo. Pero yo estoy seguro que el mundo nos tiene bien tomada la medida. Y los norteamericanos nos tienen bien tomada la medida. Estoy seguro de ello. La prueba es esto. Houston se da cuenta que Santana es una pieza para negociar. Tenerlo prisionero con vida es más útil que matarlo, por más deseos de venganza que existan. Técnicamente, Santana no es presidente de la República en ejercicio. Tiene licencia. En México gobierna para ese momento don José Justo Corro, porque el presidente sustituto Miguel Barragán acaba de fallecer. En México hay un presidente, hay autoridades legalmente constituidas y Santana, por más que se ostente como presidente, lo es de nombre pero no lo es de ejercicio. Está con licencia. Lo que sí es comandante en jefe del ejército. Es el general en jefe del ejército de operaciones sobre Texas. Sí lo es. Y Houston se da cuenta que eso a los mexicanos no les interesa. Les interesa la personalidad del sujeto. El sujeto es valioso por otras razones, no por las razones legales, y decide conservarle la vida. Pero también Houston, que repito, nos conocen perfectamente bien, nos tienen bien tomada la medida, se da cuenta que frente a la fatuidad, a la vanidad, a la soberbia, a esta forma tan solemne y prosopopédica de Santana de hablar, que de verdad se sentía que era una alteza, es muy sencillo amedrentarlo. Oiga, señor general Santana, fíjese que pues aquí mis tropas se van a amotinar y lo quieren linchar, lo quieren colgar de un árbol, en venganza de lo que hizo. Yo estoy tratando de defenderlo, pero a veces me es imposible. Necesito que usted me ayude con algo para que la gente se convenza de que usted pues tiene arrepentimiento de lo que hizo. Y Santana, que es al mismo tiempo vanidoso, pero como todo buen político mexicano, soberbios y vanidosos, cobardes y temerosos hasta lo último de su vida, pues de pronto le pregunta, bueno, ¿y qué quiere que haga? Y Houston, que es muy inteligente, le propone la firma de un tratado. Un tratado que se va a firmar en el puertecito de Velasco, por eso va a recibir el nombre de Tratado de Velasco, y que tiene dos articulitos, uno público y otro que se va a conservar en secreto. El público es muy sencillo. Santana, como general en jefe del ejército, va a ordenar a sus tropas que se retiren de Texas y que pasen del otro lado del río Bravo, es decir, a lo que es hoy Tamaulipas y Nuevo León. Y en el tratado secreto, en el pacto secreto, se compromete Santana a hacer todos sus esfuerzos para convencer al Congreso mexicano para que reconozca la independencia de Texas. Hágame el favor. Y Santana firma y acepta ambas condiciones. Las dos condiciones traidoras, ¿eh? Y lo voy a explicar por qué. Lo importante para él era dejar contento a Houston, y Houston con esos papeles en la mano se dio por satisfecho, pero no lo liberó. Lo mandó prisionero a la ciudad de Washington para que se entrevistara con el presidente Andrew Jackson, tema que ya platicamos en su momento cuando hablamos de esta serie larga de los presidentes de Estados Unidos y México, ustedes se habrán de acordar. Cabe destacar que en esta prisión, cuando está preso allí primero en San Jacinto y luego en Velasco, Santana solamente está acompañado de un hombre que es su secretario y es su traductor-intérprete. Es un coronel que se llama Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de José María Morelos y Pavón, que está con Santana. Bueno, él es el que le traduce todas las pláticas, él es el que se entera de todo lo que le dice Houston, porque Santana no hablaba ni pizca de inglés, ni Houston
nada de español, así que se requería siempre un intérprete traductor, que es Juan Almonte, el que habla los dos idiomas, y quien le traduce a Santana y le ofrece este pacto que pide Houston de primero, ordenarle al ejército que se retire y segundo, mover sus influencias para que el Congreso mexicano reconozca la independencia de Texas. Y Santana tiene la desfachatez de firmar para salvar la vida. Es decir, muy fatuo, muy solemne, pero firma. Para Houston y los norteamericanos, el documento tiene mucho valor, porque para ellos se trata del presidente de México el que está firmando. Técnicamente no vale porque es un presidente con licencia. También es el general en jefe que está ordenando el retiro de sus tropas, pero técnicamente tampoco vale porque cualquier militar sabe que no debe obedecer órdenes de su jefe si su jefe está prisionero del enemigo. Pero estamos en México. Estamos en México. Santana seguía diciendo que era el presidente. La gente a su alrededor lo trataba como si fuera el presidente, aunque no lo era. Eso es lo interesante de cómo somos en México para estos tratamientos ceremoniales y protocolarios con los jefes de Estado. Pero lo peor de todo es que sus generales, cuando reciben la orden de retirarse hasta el sur del río Bravo, sobre todo el general segundo al mando Vicente Frisola y todos los demás que lo acompañaban, estos generales, sabiendo perfectamente bien que la ordenanza militar prohíbe atender las órdenes de un comandante prisionero, deciden obedecer y se retiran para no poner en peligro la vida de su excelencia, el excelentísimo señor general presidente. Imagínense nada más, es decir, a la torpeza de uno se agrega la torpeza de los otros, y el ejército mexicano se retira para no poner en peligro la vida de Santana. ¿Se dan cuenta qué terrible? Fue una guerra en la cual, pues, repito, los actos torpes, los actos verdaderamente insensatos, corrieron por parte de México, y la parte abusiva, la parte maliciosa, la parte de buena suerte, corrió de parte de los tejanos, que apenas 9 años después de haber fingido una temporadita de que eran una república independiente, para una especie de ser el disfraz ante el mundo, de pronto el presidente de Texas, Samuel Houston, va a pedir, a nombre de su pueblo, la incorporación de Texas como un estado más de la Unión Americana. Y el presidente Polk en 1845, muy contento, pues se va a encargar de recibir a Texas y convertirlo en un estado más de los Estados Unidos de América. Es decir, lo tenían todo perfectamente bien planeado y le resultó todo favorable en buena medida porque los mexicanos ni tuvieron la capacidad de imaginar, ni tuvieron la capacidad de responder, ni tuvieron ni siquiera la capacidad de actuar correcta y eficazmente cuando se necesitaba. Si hay un ejemplo en la historia de México de auténtica vergüenza, es esta, ¿eh? Los mexicanos de ese tiempo, entre que les importaba un comino, entre que había algunos favorables a Estados Unidos y entre que los que estaban disque para defender la patria se comportaban con una absoluta, pues yo diría, ineficacia y torpeza, para ser muy claros y precisos, con esto bastó para que perdiéramos Texas, y a partir de ahí, una vez que Texas se incorpora después a Estados Unidos, pues el siguiente paso es: queremos lo demás: Arizona, Nevada, California y muchos otros sitios aledaños como parte de Ohio, parte de Arkansas, parte de Utah. Todo esto lo vamos a perder en la siguiente década, pero esta guerra, esta larga y esperada por ellos y anhelada anexión de territorio, va a iniciar con Texas, que fue su gran experimento. Y ellos dicen que tienen sus mártires, los del Álamo, que vinieron a pelear por la libertad. La libertad de ellos, por supuesto, de robarse un territorio que no les pertenecía, que era mexicano y que sin embargo pues lo pasan a Estados Unidos y le quitan la J de Texas y la cambian por la X de Texas. Esta es la historia terrible, una historia de vergüenza para nosotros, de triunfo para ellos, pero de vergüenza para nosotros, muy, pero muy triste. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la historia y así es el México que nos tocó vivir hoy en día, y por eso lo más importante es hablar de ella, para recordarla,
no solamente para lamentarnos, sino para tomar como experiencia de que frente a los Estados Unidos debemos actuar con toda la preparación, cuidado, diligencia y quizás hasta la mala fe necesaria como ellos actúan. Por hoy, amigos, amigas, es todo en este programa. La semana que entra, ya en vivo, si Dios lo permite, hablaremos sobre Benito Juárez con una interpretación novedosa que a ver qué les parece. Pero mientras tanto, muchas gracias a Daniela García y a todos ustedes que tengan un buen y bonito puente patrio, aprovechando que el día 20, perdón, víspera de la primavera y Don Benito, no se trabaja. Hasta pronto.